Ángel Ganizo, de Luis Mateo Díez. Cuando Ángel Ganizo escribía una novela, siempre había un momento en que se le iba la olla, o, al menos, esa era la sensación que acababa por apoderarse de él. Tengo un poco perdida la cabeza, solía reconocer, como una confidencia un tanto trémula, y según se desenvuelve la trama, se me pierde la idea. No sé si voy a extraviarme para tirar de nuevo los folios al cesto de los papeles, o la perdición es la justa recompensa de la ficción desencaminada. La idea tenía mucho que ver para Ángel Ganizo, no ya con el fulgor originario que justificaba la ocurrencia y el sentido de la novela que estaba escribiendo, sino también con las convicciones que sustentaban su condición de narrador, probablemente no demasiadas, pero sí bastante estrictas. Sabía Ángel Ganizo que no es lo mismo que una idea se desvanezca mientras la coges por los pelos, a que un personaje se te vaya de las manos, lo que también le sucedía. Y es que todo personaje que se precie de su condición de tal se va en alguna medida, y algo muy distinto resulta el que tus palabras emborronen tus pensamientos, y éstos de pronto no tengan dónde agarrarse, o se cuelguen del gancho más cercano, con parecida improvisación a la del fanambulista que se retuerce para no perder el equilibrio. «Se te va la olla», le decía su primo Cosme, que desde su separación matrimonial venía a comer a casa todos los domingos, y era como una mosca remolona que siempre incidía en lo que más puede molestar, porque nunca tuviste la cabeza como es debido, en el sitio en el que mejor puede peinarse. El que un personaje se te vaya de las manos constituye casi siempre, como muy bien sabía Ángel Ganizo, un logro notable, relacionado con la riqueza de unas vidas imaginarias que, por su propia complejidad, misterio o extrañeza, se le escapan a quien las ha inventado, suponiendo así una conquista ambigua pero poderosa, ambivalente y oscura en el ámbito de lo ajeno. A fin de cuentas, es más grave olvidarse de un familiar, no ya dándolo por desaparecido, sino por inexistente, y, peor aún, si de un familiar de primer grado se trata. Cualquiera que no sea Cosme, pensaba Ángel Ganizo, a quien mejor daría por extinto que por desaparecido. La familia es un asunto oscuro y confuso, no me cabe la menor duda. Lo cierto es que poco a poco, desde hacía ya demasiado tiempo, como un efecto exagerado de esa disipación que motiva el agujero en la cabeza, más reiterado que nunca, el desánimo contagiaba el extravío de Ángel Ganizo, y durante muchos días abandonaba la novela y evitaba cualquier comparecencia pública. Los personajes no lo consolaban. Cuando hasta la trama parecía haberse desentendido de ellos, lo que resultaba descorazonador. Los personajes se quedaban quietos, impávidos, como el que llega a la vuelta de la esquina y se detiene indeciso, aguardando a que alguien le avise para cruzarla. Ángel Ganizo recibía continuas invitaciones para dar conferencias, y lo habitual era que le requiriesen para hablar de su obra, de su concepción del arte narrativo o, como apostillaba el menos mirado de sus tres hijos, del potingue con que embadurnas los papeles o fundes la pantalla del ordenador, donde tantas veces pierdes lo que más te gusta de lo que escribes. El novelista, nada ajeno a lo que su malévolo hijo le advertía, tenía la pesarosa sensación de echar a veces en sus conferencias el cuarto a espadas del literato que indaga sin reserva
en lo que ya huele al sopor de su propia identidad creativa, una suerte de sudor corporal que llegaba a desagradarle. Esa deriva del novelista apesadumbrado de expresarse no ya como un profesor, casi como un profesorcete o un profesorcillo, en la tarima o en la tribuna, con poco aprecio de sí mismo y más desaliento que otra cosa, sin haber superado el miedo escénico, embutido de sumiales y con la parelola o ya perdida que le había sacado de la novela, contribuyendo a incrementar la perplejidad y el desconcierto, sin que fuera el mejor camino para organizarse, que siempre era el mayor aliciente de su voluntad, una suerte de ideal entresoñado que se correspondía muy bien con la herencia de su desorganizada juventud y no digamos de lo que pudo haber sido una adolescencia alborotada, que prácticamente les costó la vida, al menos en lo que a tranquilidad se refiere, a sus atribulados progenitores. Con uno tuvimos suficiente, certificaba lacónico su padre, muy aficionado a los cuentos de terror, y que tenía en casa al protagonista del peor de los que hubiera leído, uno con manos de estrangulador y caninos prominente. Echarnos la mano al cuello fue su mayor ilusión filial, antes de hacerse novelista. No era sólo su maldiciente hijo quien hacía comentarios en esa esfera familiar, donde Ángel Ganizo disimulaba mal los desordenamientos o el averiado humor a la vuelta de sus conferencias. Se te ve desorientado, escuchaba alguna vez con cariñosa sorna. No te habrás ido por los codos, presumía alguien, aventurando la traición de su excesiva locuacidad, con frecuencia puesta en solfa. Nadie de su casa había ido jamás a escuchar una de sus conferencias y, sin embargo, se daba por sabido que el exceso verbal era una de sus cualidades, un exceso público fácilmente emparentable con el apesadumbrado silencio privado, lógico contraste entre la tribuna y el despacho, entre la deriva y el recogimiento. El novelista administraba sus precariedades con poco tino, tenía clavada en el alma la indignada desazón de sus progenitores, sabía que su pasado familiar estaba plagado de deudas no rescindidas y que todo lo que en su esfera sucediese se lo tenía bien merecido. La garganta te duele de tanto usarla. Nadie hace mayor desgaste de codos con la lengua. A lo mejor debes seguir recortando algo más que la barba. Ángel Ganizo concentraba lo que podríamos llamar sus malas compañías en el Café Borenes, un establecimiento que alineaba con igual determinación las penumbras horarias y en el que no se percibía transición meteorológica del discurrir del tiempo. Uno de esos cafés que igual semejan una cueva insondable que un salón desarticulado y en el que, en cualquier caso, la sensación de que la clientela es siempre la misma y viste de igual manera hace sospechar del maltrecho destino comercial y de la condición de refugio parasitario. Las malas compañías del Borenes, propias de unos seres que explayaban la necesidad de su amparo y la huida mental, llenaban las mañanas del novelista de un modo vicioso, hasta tal punto que después de su jubilación las echaba de menos como si de un vacío espiritual se tratase, retumbando en ese vacío el eco adictivo de las elucubraciones, requerimientos y dislates que, con tanta incidencia, lo vapuleaban o desazonaban. En el Borenes resonaba el vicio de aquellas voces, y en el eco tan difuminado en la penumbra, que luego se vertía insistente en la memoria, Ángel Ganizo llegaba a reconocer con cierta mansedumbre lo que la mala compañía suscita en la convivencia, la necesidad de juntarse con otros extraviados
que rompen con facilidad el tono habitual de las buenas costumbres. En realidad, siempre pensó que en la experiencia de la vida, en el aprendizaje de la misma, tenía más débitos con los malos que con los buenos amigos, con aquellos que siempre le llevaron donde no debía ir. El novelista trabajó buena parte de su vida profesional en Seguros Lontananza, donde durante algunos años vendió pólizas, para más tarde acceder a un cargo ejecutivo en la dirección de la aseguradora. Nunca hizo el intento de profesionalizarse como escritor, aunque hubo momentos en que pudiera habérselo propuesto, pero la decisión suponía una fortaleza de ánimo que no poseía. La literatura sostenía todas sus convicciones, pero también destilaba cierta indolencia radical, como si para él escribir fuese una pasión que convenía administrar, sin que la obsesión de la escritura marcase la única ruta de su existencia. Los seguros como materia profesional, los seguros como materia profesional denotaban un curioso asidero para alguien que tenía la inseguridad como herramienta vital, como armamento de su voluntad. En lontananza encontró un refugio de subsistencia y aliento laboral. La jornada no era demasiado exigente, exceptuando las campañas o el barrido de morosos. La rutina tenía el aliciente de la existencia reglamentada. La reserva y la aventura estaban en la escritura, y también se prevalecía el novelista de la aureola de serlo, lo que causaba respeto y admiración entre sus no menos inseguros compañeros laborales. Por otra parte, el Café Borenes estaba en la media distancia que le permitía alejarse un poco de otros cafés profesionales e ineludibles, sobre todo de los clientes, y encontrarse con los cofrades de la divagación. Los ecos de tantas mañanas seguían teniendo la resonancia de una auténtica conflagración, ya que en las conversaciones y diatribas ninguno de los desayunadores se andaba por las ramas. En los desayunos del Café Borenes, los cofrades se explayaban con una libertad matutina sorprendente. Entraban en materia con pocas precauciones y hasta cierta alegría, sin más consideración que la que concede una amistad laboral y un paisaje donde se habla sin contención ni contemplaciones, con el ánimo espontáneo que conlleva la coartada de las opiniones, siempre menos fatuas que exageradas. La literatura y el café con leche, en esas horas perentorias, hacen una mezcla explosiva. Las lenguas se desatan con extrema facilidad y sin el menor complejo cuando hay un pájaro desabrigado a tiro. Al pie de la barra era cuando Ángel Granizo tenía menos ganas de mover las alas para salir volando y, en ocasiones, la olla remediaba su huida y la novela que estaba escribiendo volvía a fluir entre los personajes recuperados que, al fin, volvían a cruzar la esquina.